Bien, entonces de nuevo, muy buenas noches con todos. Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a revisar lo que son generalidades de los tejidos. Este tema corresponde a lo que es morfo, especialmente el componente de micro. En la clase de hoy vamos a revisar, como ya dije, generalidades de los tejidos, vamos a ver algo de lo que es membranas. También vamos a revisar especializaciones del tejido conjuntivo y bueno, eso sería más o menos la clase. Quiero recordarles que igual en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme. Ahora no puedo ver el chat, por lo que es mejor que abran su micrófono y hablen nomás, sin ningún problema. No tengo problema que me interrumpen. Si puedes, Ricardo, ayúdame con el chat por si llega a escribir algo. Y bueno, eso. La idea es que entiendan la clase, les sirva y sobre todo que les guste. Tratar de hacerlo sencillo y eso. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es un tejido. Un tejido son o corresponde al grupo de células y productos celulares que comparten ciertas similitudes, ya que se van a formar en la misma región del embrión y que van a colaborar para realizar una tarea específica. ¿Cómo vamos a diferenciar los diferentes tejidos? Los vamos a diferenciar según los tipos y las funciones de sus células, según las características de la matriz extracelular, la cual va a ser un material, un gel viscoso que va a se va a encontrar rodeando la célula y va a ser producida por esa, y va a ser formado por fibras y demás componentes, y le va a dar las características especiales a cada tejido. También otra forma por la cual lo vamos a diferenciar es por la proporción de espacio que van a ocupar las células y la matriz. Como tejidos principales o cuatro tejidos básicos tenemos a los siguientes. Tenemos al tejido conectivo, al tejido epitelial, al tejido muscular y al tejido nervioso. Estos van a ser los cuatro tejidos básicos, eh, aunque también hay otros, pero estos otros son especializaciones o subdivisiones de lo que vendría siendo el tejido conectivo, ya que vamos a tener el tejido conectivo propiamente dicho, el cual veremos más adelante. Vamos a ver el tejido denso, el tejido conjuntivo laxo. Otras especializaciones son el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido adiposo, ya que estos se van a ir ubicando en diferentes regiones de nuestro cuerpo, ya que el mismo tipo de tejido que tenemos en nuestra piel no va a ser el que vamos a contar, por ejemplo, en nuestros huesos, ya que como vemos, nuestra piel es, por así decirlo, laxa, no es tan rígida como vendría siendo un, un hueso, no es compacto. Y eso va a darnos a entender que cada parte de nuestro cuerpo va a estar compuesta por un tejido específico, el cual le va a dar propiedades específicas y le va a permitir cumplir con ciertas funciones, como por ejemplo nuestra piel, el ejemplo que estaba dando antes, el cual es de protección. Entonces, una vez que ya sabemos esto, vamos a revisar lo que es tejidos embrionarios. Esto aquí corresponde más a lo que es génesis. Sin embargo, en lo que es dentro de su sílabus está dentro de micro y vale la pena remarcarlo ya que aparece dentro de Saladín. Entonces, ¿qué pasa? Durante el desarrollo del embrión, es decir, una vez que se unen tanto el espermatozoide como el óvulo y ese producto empieza a viajar por lo que es el útero, va a sufrir una serie de cambios hasta llegar a esto que tenemos aquí, formando lo que se conoce como un disco trilaminar. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres hojas germinativas, las cuales van a dar origen a los diferentes tejidos. Aquí tenemos mencionados algunos, por ejemplo, el ectodermo, el cual va a ser lo que es la hoja más superficial, va a dar origen a la epidermis y al sistema nervioso. El sistema nervioso va a corresponder a lo que es el neuroectodermo. El mesodermo va a dar origen, o sea, se va a volver primero mesénquima y de aquí se va a originar lo que es el tejido muscular, tejido óseo, tejido sanguíneo, entre otros. En general, el mesodermo va a dar origen a lo que es todos los tejidos conjuntivos. Y por último, el endodermo, lo que es la capa más baja, va a dar origen al tubo digestivo, vías respiratorias, glándulas digestivas, entre otros. Entonces, Saladin también hace referencia a lo que es interpretación de cortes de tejidos.
lo cual a mi consideración no es evaluable, pero de todas formas vamos a revisarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Aquí hace una diferencia entre lo que es anatomía o macro y lo que viene siendo el estudio de la histología o micro, ya que a la hora de estudiar anatomía, ya sabemos que estudiamos huesos, músculos, nos imaginamos todo de manera tridimensional. Pero al momento de estudiar micro o histología, tenemos que ver las cosas de manera bidimensional. ¿Por qué? Porque al momento de porque a la hora de realizar una placa, eh, ¿cómo vamos a ver un corte? Lo vamos a ver sobre esta placa de aquí, que se llama laminilla portaobjetos, lámina portaobjetos, y sobre eso va a ir un cubreobjetos, que es un cuadradito el cual va a cubrir lo que es el corte histológico. Aquí vamos a ver el corte histológico, el cual se realiza por medio de un corte, el cual va a depender, de este corte va a depender lo que veamos. Si se dan cuenta, aquí vemos que, por ejemplo, si realizamos el corte a esta medida del huevo, no vamos a poder ver todo, vamos a ver simplemente esto blanco. En cambio, si lo realizamos al medio, ya sí vamos a poder ver lo que es tanto la yema como la clara. Si lo realizamos más a un lado, lo vamos a ver de forma más pequeña. O si cortamos esta figura de aquí, si cortamos esta figura de aquí a este nivel, no vamos a poder, lo vamos a ver como dos tubos separados. En realidad no vamos a saber que están unidos. En cambio, si los cortamos a ese nivel, vamos a ver una pequeña unión. Y si ya lo cortamos a este nivel, solo vamos a ver esto. Entonces, eso es a lo que me quiero referir con lo que hablo a la hora de verlos de manera bidimensional, ya que solo vamos a ver una lámina, solo vamos a ver un poco del todo, no como en anatomía que vamos a ver todo de manera tridimensional. Más adelante tengo igual unos cortes histológicos para que vean y vayan sabiendo a lo que van a ver en micro. Entonces, ahora sí ya entramos a materia, entramos a lo que es el primero de los cuatro tejidos básicos, el tejido epitelial. ¿Cuáles son las características o qué define al tejido epitelial? Este se va a encontrar cubriendo las superficies corporales, va a revestir las cavidades del cuerpo y va a formar glándulas. ¿Por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por la posición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que las células del tejido epitelial se van a encontrar muy cercanas unas a las otras. Y también se van a contar con un borde libre o una superficie libre, la cual está dada hacia la nada, por así decirlo. Por ejemplo, el mejor ejemplo, sigo tomando el ejemplo de la piel, que la piel sería un ejemplo de tejido epitelial. Esa, eso vendría siendo la piel y el aire, nuestro entorno, vendría siendo la superficie libre. O por ejemplo, dentro de las cavidades, el espacio hueco dentro de las cavidades vendría a ser esa superficie libre. ¿Alguna pregunta hasta ahora, algo que no me haya hecho entender? Si no, para seguir. Si voy muy rápido, también avísame nomás y trato de ir más lento. ¿O algo que quieran que repita? Oye, Kelvin, Sí, dime. no sé si estás como, no sé si pusiste admin a Ricardo también. Si puedes ponerlo un moderador, porque hay gente que se está uniendo sin el correo institucional. Entonces, para que a Ricardo le salga la opción de poder admitirlos, para que no te estén interrumpiendo al momento que estás hablando. Ah, sí, sí, sí lo puse admin. Ahí Esto listo, Igual dale. sí, creo que no han nadie se ha entrado unido personas. porque No han entrado no me ha personas. sonado. Y dale, dale, Peles. Ya. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, no? Ya, entonces continuamos. Aquí eso es a lo que me refería con verlo de manera bidimensional. Como vemos, a lo que es, a diferencia de macro, no vamos a verlo tridimensional. Vamos a ver simplemente una lámina. Esos aquí serían cortes histológicos. Eso es lo que vamos a ver dentro de un microscopio sobre una lámina portaobjetos. Entonces, el espacio blanco sería en la superficie libre de lo que estaba hablando. Aquí también. Ambos son epitelios. Y como vemos, la característica de las que le hablaba antes, las células se disponen muy cercanas unas a las otras. Si nos damos cuenta, no podemos ver casi un espacio blanco entre las células. No lo vemos. ¿Por qué? Porque las células están muy pegaditas, muy estrechas unas a las otras. Entonces, esto va a permitir, por ejemplo, dar la función de protección,
ya que va a crear una especie de barrera entre el entorno y el medio interno. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a definir las características del tejido epitelial. Eso es lo que les mencionaba antes. Sus células, a pesar de estar en una sola capa o varias, van a estar siempre contiguas, es decir, bien pegaditas unas a las otras. Tenemos el principio de celularidad, nos dice que sus células se van a encontrar unidas mediante uniones intercelulares especializadas. Y esa es formando la barrera selectiva de las cuales hablaba antes, la cual va a permitir formar o, perdón, va a restringir el acceso de sustancias entre la superficie libre y el tejido conjuntivo subyacente. Eso es algo que no les expliqué, perdón. Lo que es en el epitelio va a ser simplemente esta parte de aquí arriba y por debajo de ese vamos a encontrar el tejido conjuntivo, algo que veremos más adelante. Entonces, lo que nos dice esa característica es que el epitelio, por estar muy pegadas sus células unas a las otras, no va a permitir que sustancias exteriores entren y traspasen esta barrera. Así pasando a lo que es el tejido conjuntivo de abajo. ¿A qué me refiero con superficies libres? A lo que estaba explicando antes, dónde las podemos encontrar, en lo que es el exterior del organismo, en la superficie externa de órganos internos, en el revestimiento de cavidades, túbulos y conductos corporales, tanto cerrados como aquellos que comunican con el exterior. A lo que es cavidades me refiero a cavidad pleural, cavidad pericárdica, todo eso, ¿no? Otros principios con los cuales cuenta el tejido epitelial es polaridad. Va a contar con una superficie apical expuesta y una superficie basal fija. Esto es lo que se suele decir como que el tejido epitelial cuenta con una polaridad funcional y morfológica, lo que hace referencia a que cada parte de la célula cumple una función específica. Por ejemplo, esta es la región apical, la que hace la luz o superficie libre. En esta región apical de las células, que es toda la parte de arriba, vamos a encontrar ciertas estructuras específicas, las cuales se conocen como especializaciones, las cuales le van a dar o van a favorecer a diferentes funciones de la célula, ya sea secreción, absorción, transporte. En lo que es el borde lateral o la región lateral de la célula vamos a encontrar las uniones que permiten que estén muy estrechas las células, muy pegadas unas a las otras. Y esa parte que es la región basal, la cual se encuentra en relación con lo que es la membrana basal, que es lo que viene en relación al siguiente principio, el principio de fijación. La cara basal del epitelio está unida a una lámina basal delgada, que es esa de aquí. Algo que tienen que tener en cuenta es que el tejido epitelial es un tejido vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que no cuenta con irrigación propia, no cuenta con vasos sanguíneos. Por lo tanto, esa relación con la membrana basal y asimismo con el tejido conjuntivo subyacente le va a permitir proveerse de nutrientes, ya que como decía, no cuenta con vasos sanguíneos los cuales le permitan llegar los nutrientes. Más bien van a llegar del tejido conjuntivo, van a pasar por la membrana basal por medio de difusión, que es un transporte facilitado. Y es este principio del cual estaba hablando acá, avascularidad. Los epitelios no contienen vasos sanguíneos, deben obtener sus nutrientes por medio de difusión, de lo que vendría siendo la membrana basal y el tejido conjuntivo subyacente. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que los epitelios se van a disponer en láminas o capas. Se van a disponer en láminas o capas, ya sea de una célula o varias células. Eso lo vamos a ver más adelante con la clasificación de los epitelios. Y también regeneración. Va a haber un reemplazo constante de las células epiteliales alteradas o que cuenten con ciertas injurias o que estén medio raritas. Entonces, por medio de división celular, las células que se encuentren más abajo van a ir reemplazando a las células superiores. ¿Cuáles van a ser las funciones con las cuales cuenta o cumple el tejido epitelial? Van a ser de secreción, es decir, van a expulsar ciertas sustancias, ya que el tejido epitelial, como mencionábamos antes, lo vamos a encontrar dentro de glándulas. Va a contar también con la función de absorción,
transporte, protección o recepción. Un ejemplo de protección, como les decía, la piel. Un ejemplo de transporte, en lo que es las vías aéreas, vamos a encontrar tejido epitelial. Los vamos a encontrar con especializaciones, que son los cilios, y estos van a ayudar a mover lo que es el moco. Igual eso, lo que es las especializaciones, lo veremos más adelante. Aquí pasamos a la clasificación. Hay dos formas de clasificar los epitelios. Lo vamos a clasificar según la cantidad de capas o según la fórmula o según la forma de la célula. Según la cantidad de capas, vamos a encontrar lo que son epitelios simples, que cuentan con una sola capa de células, epitelios estratificados, los cuales cuentan con más de una capa de células, que aquí vemos dos tipos de epitelios estratificados. Y según la forma de la célula, vamos a encontrar epitelios planos, como vemos las células son bien achatadas. A veces se les suele decir que tienen forma de aguja o son ahuesadas. Un epitelio cúbico, en el cual donde vemos que la célula tiene una relación ancho-altura bastante similar, forma lo que es un cubo. Y también un epitelio cilíndrico, en el cual el alto es mucho mayor al ancho. Entonces, ¿cómo vamos a denominar los epitelios? Los epitelios los vamos a denominar de la siguiente forma. Encontramos un epitelio plano simple en el caso de que sus células sean planas y solo cuente con una capa de células, o también lo podemos, en el caso de otros epitelios, vamos a decir que puede ser cúbico estratificado. Cabe mencionar que cuando es estratificado solo vamos a dar la forma de las células superiores. Solo vamos a nombrar la que se encuentra en la superficie, ya que conforme van aumentando las capas, pueden cambiar de forma. Como nos damos cuenta, en un principio aquí son cúbicas, pero acá ya son cilíndricas. Entonces, en este caso, sería un epitelio cilíndrico estratificado. ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces, seguimos. También van a haber ciertas clasificaciones especiales, pero estas se restringen más a ciertos lugares específicos. Por ejemplo, tenemos el epitelio pseudoestratificado, el cual hace referencia a que todas las células se apoyan sobre la membrana basal, pero todas no llegan a la superficie libre. Por ejemplo, tenemos esta de aquí que no alcanza la superficie libre, esta también, esta, que si bien es cierto, empiezan en la membrana basal, pero no llegan a la superficie libre. También tenemos el epitelio de transición o urotelio, el cual es un tipo de epitelio especial, el cual solo lo vamos a encontrar en las vías urinarias, por ejemplo, uréter, vejiga. No confundirlo con el epitelio transicional, el cual hace referencia cuando cambia de un epitelio a otro. Por ejemplo, cambiamos de un epitelio cúbico a un epitelio plano. Ese cambio sería epitelio transicional. En cambio, de transición o urotelio, solo hace referencia a al que se encuentra en las vías urinarias. Y también hay otro tejido especial, el cual es el epitelioide, el cual se dice que no cuenta con una superficie libre, pero es una clasificación especial. Y aquí está lo que les hablaba antes, las especializaciones. Vamos a tener microvellosidades, cilios y estereocilios. Las microvellosidades, su función va a ser de aumentar la superficie de absorción. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las microvellosidades? Las microvellosidades las vamos a encontrar en lo que es las vías digestivas, ya que aquí va a ser donde se absorban nutrientes. Entonces, la célula va a necesitar de estas especializaciones para poder llevar a cabo esa función. En lo que es cilios, los vamos a encontrar en las vías respiratorias. Los vamos a encontrar ahí ya que necesitamos la función de transporte. Los cilios vamos a encontrar tanto móviles como no móviles. Los cilios móviles van a ser los que vamos a encontrar en las vías respiratorias y estos van a ayudar a lo que es el barrido del moco, ya que van a generar un golpe y ese va a permitir que el moco fluya. También encontramos los cilios no móviles, como les mencionaba, que los cilios no móviles en sí su función simplemente es como de percepción de
señales o señalización. También tenemos los estereocilios, los cuales cumplen lo mismo, percepción de señales. Ahora pasamos al siguiente tema, tejido conjuntivo, el cual lo va a explicar Carlos. Antes de seguir, igual, ¿hay alguna pregunta con lo que es tejido epitelial o ya continuamos con lo que es tejido conjuntivo? ¿Podría volver a explicar el pseudoestratificado, por favor? Claro, ya lo repito. Entonces, mira, lo que estaba diciendo con el pseudoestratificado es que es una clasificación especial. Está dentro de lo que es la clasificación especial de los epitelios. ¿Por qué? Porque no comparte características con la clasificación anterior. En lo que es el epitelio pseudoestratificado, todas las células, como te estás dando cuenta, se apoyan sobre la membrana basal. Si te das cuenta, esta célula de aquí, esta célula de aquí, esta célula de aquí, esta célula de aquí, estas, todas en general tienen contacto con la membrana basal. Sin embargo, no todas llegan a la superficie libre. No todas llegan a la superficie libre o al exterior, por así decirlo, ¿ya? Esa de aquí, esa o esa si te das cuenta, comienzan en la membrana basal, pero terminan aquí, no llegan a la superficie libre. En cambio, esta de aquí sí comienza en la membrana basal y llega a la superficie libre. Esta de aquí también comienza en la membrana basal y llega a la superficie libre, a diferencia de las otras que no llegan. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el epitelio pseudoestratificado. Células que van a comenzar en la membrana basal y no van a llegar a la superficie libre, y células que van a comenzar en la membrana basal y sí van a llegar a la superficie libre. ¿Quedó claro? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Los cilios, ¿dónde se encontraban? Los cilios los puedes encontrar en las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque como te estaba diciendo, cumplen con la función de transporte y generan ese movimiento de golpe o golpe de potencias, se le suele decir, el cual ayuda a lo que es el barrido del moco para que no se congestione las vías respiratorias y todo eso. ¿Quedó claro? Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Sí, gracias. En biología, la primera semana nos hablaron sobre los cilios, que estos estaban más los, más en los órganos de los sentidos y estos ayudaban, por ejemplo, en la vista y esas, pero en los pulmones no. Claro, es Eh, que como te decía, hay tanto cilios móviles como cilios no móviles. Los cilios móviles, estos sí son los que ayudan a lo que es el barrido, transporte, porque como te estaba diciendo, es como que, no sé cómo explicarlo, pero hacen un golpe y luego se recuperan, que es el golpe de recuperación, golpe de potencia, golpe de recuperación, y como eso un látigo. ayuda al barrido, como un látigo, exacto, ayuda a lo que es el barrido de sustancias. En cambio tenemos a los cilios no móviles, los cuales estos sí cumplen con lo que tú me estás diciendo, con que se encuentran en los órganos de los sentidos para percibir señales. Por ejemplo, en el oído, en el ojo me parece que también se encuentran cumpliendo esta función de percibir señales. Ah, ya, listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Kelvin, hay una pregunta en el chat. Dice que si el de transición también puede ser estratificado. No. Mira, como estaba explicando, esto es la forma normal de clasificarlos. Eso de aquí, estos tres son clasificaciones especiales. Se le denomina especiales porque no cuentan con las características o no comparten características con los anteriores. ¿Por qué? Porque en el epitelio estratificado encontramos ciertas características que no vamos a encontrar en el epitelio de transición o urotelio. Eso lo van a ver más adelante, pero bueno, les voy adelantando para que igual entiendan. En el urotelio encontramos o bueno,
encontramos tres capas, ¿ya? Encontramos tres capas de células. Estas capas de células llevan, no nombres específicos, pero hacen referencia a ciertos objetos. Por ejemplo, en la capa superficial encontramos a las células de paraguas. ¿Por qué se le dice así? Porque se la suele asociar su forma con un paraguas. Esta forma, y además que permiten lo que es la permeabilidad, es decir, que lo que es la orina no se filtra hacia el exterior. En la capa intermedia encontramos las células de pera, porque su forma se asemeja a una pera. En la capa basal encontramos las células germinativas, las cuales van a dar origen a las otras capas. O sea, a partir de aquí van a nacer, se van a ir dividiendo y van a ir correspondiendo a las otras capas. Entonces, no es lo mismo epitelio de transición o urotelio que un epitelio estratificado, porque no van a compartir las mismas características. A lo mismo que el pseudoestratificado, como les explicaba, que cumple con la característica de que todas se asientan sobre la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie libre. No sé si me hago entender. O sea, estos epitelios van a contar con ciertas características específicas que no les permite entrar dentro de esa clasificación. ¿Quedó respondida la pregunta? Dijeron que gracias. Hay otra pregunta de Alison Parrales. Dice que si los cilios pueden actuar en las vías respiratorias, pueden evadir desechos como el polvo o el polen, por ejemplo. Claro, como sabe, bueno, lo que hace en sí el que atrapa lo que es sustancias externas es el moco. Y lo que es el cilio se va a encargar de barrer el moco. Entonces se podría decir que sí, o sea, se encarga de repeler las sustancias. Sí. ¿Alguna Dice que pregunta gracias. más? Ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me parece que está todo claro. Carlos, para que ya sigas contestando. No sé si quieres que yo te presente o presentas. Me dices. Sabes que sí, yo creo que deja de intentarlo, pero no sé, se deja la computadora y el teléfono al mismo tiempo, porque no vale la cámara, entonces no estoy seguro si pueda, pero creo que, a ver, Como quieras, como se te haga más cómodo. creo que ahí ya estoy. Sí, Sí, ¿no? ahí ya estás, sí. Ok. Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Anchón y voy a hablarles del tejido conjuntivo. Sale que no pueden ver lo que estoy proyectando, no, ustedes sí pueden verlo. Allá. Bueno, el tejido conjuntivo es un tejido, uno de los tejidos más abundantes que hay en el cuerpo. Lo podemos clasificar en cuatro tipos: tejido fibroso, tejido adiposo, tejido de soporte que incluye el tejido cartilaginoso y el tejido de los huesos, y por último la sangre, que aunque la sangre sea líquida, también, al menos en histología, se la toma en cuenta como una clase de tejidos. Como las características como una revisión general, en el tejido conjuntivo, las células van a ocupar menos espacio que la matriz extracelular. En este tipo de tejidos, como les mostraré en las imágenes a continuación, las células no van a estar en contacto unas con otras, como cuando vieron, por ejemplo, aquí. Aquí ven que las células están en contacto unas con otras. En el tejido conjuntivo no es así, porque las células están separadas por la... Aquí, podemos ver aquí. No, cada célula que ven aquí, los fibroblastos, no están unidos entre sí. Entonces esa es la característica principal del tejido conjuntivo, que no están las células unas con otras. La función de este tejido usualmente suele ser mantener fijo todo lo del cuerpo, mantener
unidos los órganos, dar soporte. Y como mencioné que son 5 tipos diferentes, óseo, cartilaginoso, sanguíneo, va a haber una gran variedad entre ellos. Por ejemplo, con la vascularidad. La vascularidad significa cuánta irrigación le llega a los tejidos, cuántos capilares, cuántos vasos sanguíneos vamos a encontrar. Por ejemplo, en el cartílago vamos a encontrar pocos, muchos, pero pocos o ninguno vasos sanguíneos, en comparación a otros tipos de tejido, por ejemplo, al tejido conectivo fibroso, que va a tener muchos vasos sanguíneos. ¿Cuál sería la relación entre esto? Que a ver que les va a servir bastante en carrera. Cuando un tejido tiene poca irrigación, le llegan pocos nutrientes, le llega poco oxígeno, por lo tanto, se demora más en regenerarse. Eso es algo que lo van a ver bastante, por ejemplo, cuando uno se rompe los ligamentos son, tienen poca vascularización, por lo tanto demoran meses, incluso hasta un año en repararse. De las funciones de este tejido tenemos la unión de órganos. Por ejemplo, tenemos un ligamento que une hueso con hueso, tenemos los tendones que unen hueso con músculo. Protección física. Los huesos van a proteger a nuestros órganos internos, pero también los otros tejidos conjuntivos también van a ofrecer una función de protección. Por ejemplo, el tejido adiposo, aunque es un tejido no firme como el hueso o el cartílago, también sirve de protección contra la fricción, por ejemplo, la grasa que rodea los riñones. El soporte, nuestra nariz está hecha de cartílago, también nuestros oídos, la tráquea, los bronquios, entonces sirve como para dar soporte a esos órganos. Movimiento, nuestras articulaciones, cuando movemos los brazos, las rodillas, los codos, esta unión de los huesos con el cartílago permite la correcta movilidad en dichas partes. Almacenamiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el tejido adiposo va a acumular lípidos, el cual sirve para acumular fuentes de energía. Los huesos almacenan calcio y fósforo que cuando el cuerpo humano requiere, cuando tenemos un déficit de estos, saca estos nutrientes de ahí y los manda a la circulación sanguínea. Producción de calor. Los lípidos, el tejido adiposo, además de almacenar lípidos, también sirven para generar calor, especialmente en los primeros años con el tejido adiposo pardo, que lo vamos a explicar en el siguiente tema. O en transporte, la sangre como tal va a transportar nutrientes, oxígeno, células sanguíneas, hormonas, fármacos. Un momento que pasé por error el botón de ya está. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se Sí, escucha. sí, te escucha. Sí, perdón, es que Sí, pasé sí, por sí. error el botón de modo avión. Entonces tenemos la clasificación como les mencioné: adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo. Tenemos algo, bueno, perdón, que está trabada la computadora. Ya está. Tenemos al tejido conjuntivo fibroso. Este va a ser el primer tipo de tejido conjuntivo que vamos a hablar. Como su nombre lo dice, va a contener bastantes fibras y presentan 3 componentes principales que son los que hay que aprenderse: las fibras, las células y la sustancia fundamental. Cada uno de estos tiene sus características y lo voy a explicar a continuación. Las células. Vamos a tener 6 tipos de células en este tipo de tejidos. Primero están los fibroblastos. La función de los fibroblastos, y esto lo van a ver en los primeros ciclos, es producir las fibras y producir la sustancia fundamental, la cual voy a hablar más adelante. Los macrófagos son, como su
podemos ver según su nombre. Macro significa grande, fago significa comer, viene de una palabra del término griego. Son células que, su nombre lo dice, engullen a otras células o patógenos, por ejemplo, bacterias que puedan estar en los tejidos. Por lo tanto, cumplen una función inmunitaria. No solo van a consumir, engullecer bacterias, sino también al propio tejido nuestro. Por ejemplo, cuando una célula está defectuosa, entra a un proceso que se conoce como apoptosis, donde la célula se mata a sí misma y el macrófago se encarga de recoger esos residuos para que no generen toxinas a largo plazo. Tenemos los leucocitos también los conocemos como los glóbulos blancos, que son parte del sistema también inmunitario. Los más comunes son los neutrófilos. Cuando escuchemos de neutrófilos, piensen en bacterias. O sea, los neutrófilos se encargan de combatir a las bacterias. Tenemos también los linfocitos, que también su función también es de combatir bacterias, pero también combaten toxinas u otros agentes externos. Tenemos las células plasmáticas. Estas aquí tienen buena relación con lo que conocemos como anticuerpos. ¿Se acuerdan cuando llegó la pandemia, tuvimos COVID y tenemos que realizar un examen para ver qué tipo de anticuerpos tenemos? Justamente es ese tema. Son células que no son tan abundantes, excepto en las paredes intestinales y en el tejido inflamado, como parte de la reacción a la inflamación. Los mastocitos son células que tienen relación también con el sistema inmunitario. Van a segregar dos tipos de sustancias, la heparina y la histamina. Ambas se escriben con H. La heparina es una sustancia que tiene una función anticoagulante, mientras que la histamina sirve como dilatador de los vasos, es decir, va a extender el ancho de la luz de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si queremos mejorar la circulación, un vasodilatador lo que va a hacer, si tenemos un capilar donde solo entra un vaso sanguíneo a la vez, el vasodilatador va a permitir que pasen 2 o 3, y así vamos a tener una mejor irrigación a esa zona. Y por último, los adipocitos. Los adipocitos como mencioné, van a almacenar lípidos, pero también generan calor. Y cuando hay una gran concentración de estos adipocitos, es lo que ya conocemos como tejido adiposo, que lo vamos a ver más adelante. La segunda parte son las fibras. Tenemos 3 tipos de fibras, que son las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas. Las fibras de colágeno son fibras que son flexibles, son duras y son resistentes al estiramiento. El colágeno es una de las proteínas más abundantes del cuerpo. Prácticamente un cuarto de estas es colágeno. Y la vamos a encontrar en muchos tipos de productos, por ejemplo, o incluso, bueno, no productos, sino que consumimos, por ejemplo, la gelatina o la piel también van a contener colágeno. Incluso hablarlo también en las campañas de estética. El típico comercial que dice, el colágeno tenemos que producirlo, no consumirlo, que sale Jefferson Pérez. Ese colágeno es lo que da a los tendones su color característico blanquecino. Y en histología, cuando veamos tejidos, el colágeno suele teñirse de azul o de rosa, dependiendo de las tinciones que usemos. Por ejemplo, la tricrómica de Masson. El colágeno lo vamos a encontrar en ligamentos, los tendones y también en la piel, específicamente en la epidermis, que es la capa más profunda. Las fibras reticulares prácticamente son las fibras de colágeno, solo que vamos a agregarles glucoproteínas, que son parte también de la sustancia fundamental. Y las fibras elásticas son fibras más delgadas que las de colágeno, pero van a tener un compuesto llamado elastina, que es lo que da su nombre de elástico, les da elasticidad, son más maleables. La vamos a encontrar en zonas del cuerpo humano que suelen estirarse y regresar a su posición original. Por ejemplo, están en los pulmones cuando respiramos, en la piel cuando nos movemos, cuando la estiramos,
O también en las arterias, cuando el corazón bombea la sangre, las arterias por la presión se estiran. Entonces, eso tiene que ver con la elasticidad. Entonces, para hacer un resumen, las fibras de colágeno dan resistencia, dan firmeza. Las fibras reticulares son fibras de colágeno con proteoglucanos, y las fibras elásticas son fibras que van a contener elastina. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? Sobre el tema. Supongo que no hay. Sí, las fibras... Una pregunta. Claro, dime, después respondo a la que acabo de ver en el chat. ¿La macrófaga cuál es su función específicamente? Los macrófagos tienen una función inmunitaria. Por ejemplo, cuando te tienes un patógeno, por ejemplo una bacteria, un macrófago lo que va a hacer es ir a esa bacteria y, por ejemplo, mi puño es la bacteria, el macrófago la absorbe. Y cuando la bacteria está dentro del macrófago, el macrófago va a secretar sustancias que van a tratar de matar a la bacteria. El macrófago también tiene, por ejemplo, cuando tú tienes una lesión, cuando tienes un corte, se produce inflamación, se produce necrosis en los tejidos, y ese tejido muerto es dañino para el cuerpo. Y los macrófagos también pueden fagocitar ese tipo de toxinas. Los macrófagos también, hay macrófagos en diferentes partes del cuerpo. Esto lo van a ver más adelante cuando vean los diferentes sistemas. Por ejemplo, en el pulmón se llaman células de polvo. Tenemos también, por ejemplo, macrófagos en el sistema de los vasos sanguíneos que engullen lípidos, y son los que ayudan a que se forme la placa de ateroma, que produce eventualmente bloqueos en los vasos sanguíneos. Entonces el macrófago lo que hace es simplemente, prácticamente es tener un parte en el sistema inmunitario para ayudar a combatir a las bacterias o toxinas que puedan afectar al cuerpo humano. Hay una pregunta en el chat, podrían repetirla porque no solo me salió la clasificación y no tengo acceso al chat aquí desde ahorita. Me parece que, si no mal recuerdo, era si las fibras endurecen los tejidos. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Correcto, sí, esa es la pregunta. Sí, tiene que ver, sí, las fibras son las que dan, dependiendo del tipo de fibra que sea, sí, da firmeza a los tejidos. Eso es lo que voy a explicar más adelante con parte del tema. Por ejemplo, un tejido, lo voy a explicar más adelante. Van a ver que mientras más fibras hay, más rígido va a ser el tejido, y también va a tener ciertas características morfológicas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuaré. El último componente que encontraremos es la sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental se va a componer de 3 elementos. Esos elementos, por hoy hoy no se los aprendan, pero van a tener que aprenderse de memoria porque es una pregunta que se la van a repetir probablemente en el pre y en el primer ciclo bastante, y a mí se me complicó bastante, me acuerdo, porque eran nombres muy parecidos. Son los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas adhesivas o glucoproteínas de adición, y los proteoglucanos. Comenzamos con los glucosaminoglucanos. Como probablemente vieron en química, vieron que hay ciertos cationes que van a estar cargados, ciertos elementos que están cargados eléctricamente, tanto en negativa como positivamente. Estos glucosaminoglucanos van a estar cargados negativamente. Por lo tanto, al estar cargados negativamente, van a atraer cosas positivas. Y nosotros en el cuerpo humano tenemos
iones positivos de elementos, y los más comunes suelen ser sodio y potasio. Por tanto, estos glucosaminoglucanos van a atraer el sodio y el potasio. Y algo que van a ver en la carrera es de que cuando algo atrae sodio, lleva consigo agua. Por lo tanto, estos glucosaminoglucanos al traer el sodio van a traer agua, y por lo tanto tienen una relación con la regulación del agua, con mantener el tejido no seco, por así decirlo, manteniendo el equilibrio electrolítico. Esto causa que se retenga el agua dentro de estos tipos de tejidos. Y el glucosaminoglucano más abundante es el sulfato de condroitina. Esto lo va a encontrar en los cartílagos. Otros glucosaminoglucanos son la heparina. Como mencioné, la heparina es liberada por los mastocitos. Y el ácido hialurónico, el cual tiene relación con los proteoglucanos, como lo voy a explicar ahorita. Los proteoglucanos y las glucoproteínas adhesivas son similares en su función, que es mantener todo en su lugar, o sea, mantener que todo esté firme. La diferencia está en que los proteoglucanos generan un fuerte enlace estructural entre células y macromoléculas extracelulares, y estos proteoglucanos se van a unir al ácido hialurónico y van a tener relación con el sistema inmunitario, porque la unión del ácido hialurónico con los proteoglucanos va a generar un gel que va a enlentecer a los patógenos, a las bacterias, por lo tanto van a estar más susceptibles al sistema inmunitario. Mientras que las glucoproteínas adhesivas son complejos de proteínas, carbohidratos que fijan las proteínas de la membrana plasmática, al colágeno y a los proteoglucanos extracelulares. Estos de aquí también tienen una segunda función, que aparte de mantener los tejidos como tal firmes, sirven como marcadores de ruta. Por ejemplo, cuando las células van a ir en embrio, las células tienen que migrar a ciertas partes específicas del cuerpo, y justamente aquí entran las glucoproteínas adhesivas. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre la sustancia fundamental? Entonces, antes de continuar, lo que tiene que quedar claro es que hay 6 tipos de células en ese tipo de tejido, que son las que vemos ahí: fibroblastos, macrófagos, leucocitos, las células plasmáticas, los mastocitos e hipocitos. Las fibras van a ser 3, las de colágeno, las fibras reticulares, y las elásticas, y la sustancia fundamental, que va a tener 3 componentes: los proteoglucanos, las glucoproteínas de adhesión y los glucosaminoglucanos. Eso es lo básico que tienen que saber de este tema. Siguiente. Aquí en el pre, o sea, estamos viendo micro, pero estamos viendo solo la parte teórica. Cuando ustedes entren a la carrera, al primer ciclo y hasta tercer ciclo, van a ver esta materia tanto como teoría como práctica. En teoría solo les van a tomar texto, pero en práctica les van a poner fotos como las que están aquí y les van a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de estos es el tejido reticular? Y yo creo que la desventaja de que en el pre no se vean las imágenes, que a veces es más fácil entender lo que estamos leyendo viendo una imagen. Por ejemplo, cuando tenemos el tejido conjuntivo fibroso, tenemos 2 tipos. Tenemos el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. Hay tejido conjuntivo laxo y denso. Laxo significa que algo no es firme. Por lo tanto, la diferencia entre el tejido conjuntivo laxo, que a su vez se divide entre el tejido areolar y reticular, y el tejido conjuntivo denso, es la cantidad de fibras que vamos a encontrar. ¿Cómo se lo entiende mejor? Antes de iniciar la teoría, en esta imagen podemos ver un ejemplo de tejido areolar. Los que parecen frijoles son los fibroblastos, que son los que van a secretar el colágeno. Y las líneas que vemos ahí son las fibras, que ya pueden ser fibras de colágenas o fibras elásticas.
Como pueden ver, no hay muchas y hay bastante espacio entre cada célula. No es que las células están pegadas como en los ejemplos que vimos como en el epitelio transicional o urotelio, sino que aquí hay espacio, hay bastante sustancia fundamental entre ellas. Y esa es la diferencia entre el tejido conjuntivo laxo, porque no hay tantas fibras, con el tejido conjuntivo denso, como vemos aquí en la siguiente imagen. Ven que hay bastantes fibras, las fibras están unidas cada una al otro, están unidas todas las fibras y no se ven casi fibroblastos, hay muy pocos. Entonces, esa es la diferencia principal entre el tejido conjuntivo denso y el tejido conjuntivo laxo, el número de fibras. Ahora, dentro del tejido conjuntivo laxo tenemos dos diferencias. Tenemos primero el tejido areolar y el tejido reticular. La diferencia es que en el tejido areolar vamos a ver, por ejemplo, bastantes fibras reticulares, vamos a ver las fibras de colágeno, las fibras elásticas, y estas fibras, el reticular, las vamos a encontrar principalmente en el estroma de ciertos órganos. ¿Qué es el estroma? El estroma de un órgano es prácticamente el marco estructural del órgano, y el tejido reticular es lo que lo va a formar. El tejido reticular lo vamos a encontrar en cuatro órganos específicos, que son la médula ósea, el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Justamente los cuatro tienen relación con el sistema, con la generación o la filtración de las células sanguíneas, o también conocido como el sistema hematopoyético. Ese es el tejido reticular. Prácticamente solo tienen que aprenderse que están en esos cuatro órganos, que son vaso, timo, ganglios linfáticos y la médula ósea. Mientras que el tejido areolar vamos a encontrar que es un tejido bastante vascularizado, va a tener una gran cantidad de sustancia fundamental, y lo vamos a encontrar en muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, en lo que lo rodea los nervios, rodea los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar como estos vasos y los nervios entran a los músculos, a los huesos, también lo vamos a encontrar ahí, a los tendones. Mientras que, por último, el tejido conjuntivo denso se divide entre denso regular y denso irregular. La diferencia principal es que las fibras en el regular, como su nombre lo dice, van a tener un orden, van a estar unidas entre sí, van a ser paralelas. ¿En qué influye que sean paralelas? En que van a resistir resistir impactos de fuerza, resistir presión en un mismo sentido. Por ejemplo, en los tendones. Cuando nosotros estiramos la pierna, el tendón se estira y el tendón es el que recibe la energía, y estas fibras son las que amortiguan la energía que recibimos, y la composición paralela entre cada una de ellas es lo que lo vuelve más resistente a este golpe que recibimos de energía. Mientras tanto, en otro lado, el denso irregular, la diferencia es que también tiene bastantes fibras, pero ya no son homogéneas como vemos aquí en el regular, que son rectas, sino que ya no siguen un orden. ¿Y qué implica esto? Que son más o menos resistentes. Va a haber también bastante colágeno, va a haber poco espacio para las células como los fibroblastos y la sustancia fundamental, pero al estar de manera aleatoria, lo que hace es que existan las tensiones de manera impredecible. Por ejemplo, es el que vamos a encontrar en la piel. Cuando nosotros estiramos la piel, la podemos estirar a los lados, vertical, horizontalmente. No es como el tendón, que el tendón solo se estira en un mismo sentido. Entonces, para eso sirve el tejido denso irregular, para poder resistir las tensiones. ¿Y dónde vamos a encontrar el tejido denso irregular? Lo vamos a encontrar protegiendo ciertos órganos, por ejemplo, los riñones o el vaso. Vamos a encontrarlos también, van a formar una capa fibrosa que va a cubrir los nervios, los huesos.
Y por último, principalmente lo vamos a encontrar es el tejido que fija nuestra piel a nuestros músculos. Entonces, en resumen, el tejido denso regular lo vamos a encontrar en los tendones, mientras que el denso irregular lo vamos a encontrar en los órganos que les mencioné. ¿Alguna pregunta? Quisieran que les repita cómo se divide en este tipo de tejido conjuntivo fibroso. Una pregunta. Con respecto al tejido conjuntivo fibroso, ¿dónde se los puede encontrar? ¿El tejido fibroso, alguno específico o en general? El reticular más que todo. El reticular lo vamos a encontrar en 4 órganos específicos, que van a ser el vaso, el timo, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Esos órganos, de la manera que yo me los acordaría, es de que tienen relación con la creación o la filtración de células sanguíneas. Por ejemplo, en la médula ósea es donde se crean los eritrocitos, los glóbulos rojos. En el vaso es donde los eritrocitos, el vaso es un órgano que lo encontramos adyacente al estómago. El vaso es un órgano que filtra la sangre y va, por ejemplo, es donde se retiran de la circulación los eritrocitos que ya están viejos o están defectuosos. El timo también tiene que ver con las células sanguíneas, porque el timo es un órgano donde en las primeras etapas de vida del ser humano se producen los linfocitos. Y por último, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es donde la linfa se filtra también. ¿Qué es la linfa? La linfa es, nosotros tenemos la sangre dentro de los vasos capilares, dentro de los vasos capilares. No toda la sangre permanece dentro de los vasos capilares. Hay cierto líquido que sale del vaso sanguíneo por medio de la presión hidrostática. Y este líquido que sale del vaso sanguíneo se lo conoce como linfa y es recopilado por el cuerpo y es llevado por medio de los vasos linfáticos para poder regresarlo a la circulación. Pero antes pasa por los ganglios linfáticos, donde van a haber células del sistema inmunitario que van a tratar de combatir cualquier tipo de patógeno que se encuentra en el linfa. Entonces, los 4 órganos que vamos a encontrar en el tejido reticular son órganos que están relacionados con las células sanguíneas: médula ósea, timo, vaso y ganglios linfáticos. Por si acaso, todo este tema lo hemos sacado del libro de Saladini y del libro de Martini, específicamente en las de las páginas que están en el sílabus que nos pasaron, que dice 2023, en caso de que quieran dar un repaso más concreto. Es más, tienen que leerlo porque les pueden preguntar cualquier cosa ahí. O sea, solo para recalcar, con Claro. respecto al tejido reticular, se puede decir que esté de una u otra manera emparejado con el sistema linfático. O sea, que se trata de transportar o almacenar glóbulos blancos, por así decirlo. El tejido reticular, principalmente lo que hace es formar el estroma, el marco estructural, el marco estructural de estos órganos. Ok. Listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para terminar esto, el resumen es de que el tejido conjuntivo fibroso se divide en laxo y denso. Laxo significa que no va a tener tantas fibras, mientras que el denso sí las va a tener. Entonces, ese es el resumen principal del sistema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una placa, por ejemplo. Vamos a ver en histología, cuando ven la parte práctica, les van a poner aquí una placa, les van a decir, por ejemplo, esta parte de aquí, qué tipo de tejido es. Y ustedes dicen las opciones, vamos a poner laxo, denso, tejido sanguíneo, tejido muscular. Y viendo las características, podemos ver aquí que no hay tantas fibras, sino que vemos bastantes fibroblastos, vemos bastante sustancia fundamental entre cada fibroblasto. Podemos de esa manera deducir que es tejido laxo.
Mientras que acá abajo tenemos tejido denso irregular, podemos ver que hay una menor cantidad de fibroblastos, hay unas fibras irregulares y también podemos ver que la tensión ha cambiado. Usualmente el colágeno, que es el que forma las fibras, suele teñirse color azul, por ejemplo en las tensiones como la tricómica de Masón. Entonces estas son características que uno puede tener como para identificar qué tipo de tejido es. Esto lo van a ver más adelante en práctica cuando entren en el primer ciclo, pero es una manera de complementar la teoría. Y arriba, bueno, ya tenemos un epitelio que, como lo vimos al inicio, los tipos de epitelio que tenemos aquí la lámina con su lámina basal. A continuación, mi compañero va a dar la clase, la explicación del tejido adiposo. Bueno, esto voy a proceder a compartir yo. Dale, dame chance, ya dejo de presentar. Dale, no te preocupes. Ahí mira si ya puedes presentar. A ver, déjame ver. Ok. Sí se observa, ¿verdad? Sí, ahí ya está bien. Ok. Vamos a hablar acerca de lo que es tejido adiposo en sí. Para definir qué es tejido adiposo, podemos decir que es un tipo especializado de tejido conectivo. Pero la función especial que tiene este tipo de tejido conectivo es que va a almacenar lo que son triglicéridos y va a almacenar lo que es glucosa. Quédense con esa idea porque ya vamos a ver más adelante para qué sirven lo que son los triglicéridos y la glucosa. Algo más que debemos agotar es que la célula principal de este tejido va a ser el adiposito. Esto de aquí básicamente. Lo que debemos aprender es su morfología. Su morfología principal es que, como les mencioné, esto que ven de amarillo va a ser lo que los triglicéridos y lo que es la glucosa, la cual se va a almacenar dentro del adiposito. Pero, ¿por qué no se sale el contenido? Como aquí mismo lo dice, no se sale el contenido porque está lo que es la membrana plasmática alrededor. Es por eso que el contenido no tiende a vertirse fuera o a ser expulsado. Algo que debemos tener en cuenta también es que, como podemos observar, el núcleo está excéntrico. Como menciona Saladín, el núcleo está excéntrico debido a que el contenido hace que el núcleo esté excéntrico y por eso se ha convertido en una propiedad morfológica de la propia célula. Eso sería lo importante. Ahora vamos a hablar sobre los dos tipos de grasas. Con dos tipos de grasas me refiero a los tipos de grasas que tiene el tejido adiposo. Tenemos lo que es la grasa blanca o también denominada grasa amarilla. Y la grasa parda, que es la grasa que tenemos, por ejemplo, en los cachetes, y por eso no se recomienda hacer bichectomía, lo que tenemos en la espalda superior, en los hombros, especialmente en neonatos. Pero vamos a aclarar esto más adelante. Vamos a hablar sobre las diferencias en que estas se oxidan. Tenemos que lo que es la grasa blanca o la grasa amarilla se oxida por la síntesis de ATP. Es decir, cuando vamos al gimnasio, tenemos lo que es la grasa amarilla, realizamos ejercicios, esta grasa amarilla va a disminuir debido a que va a ser utilizada como fuente de reservorio de energía, cuando ya gastamos nuestras energías principales. Es por eso que la grasa blanca disminuye o se oxida de esta forma. Después tenemos la grasa parda. La grasa parda es aquella que se oxida por termorregulación. Termorregulación es un término que se refiere que ocurre una reacción por el frío produciendo lo que es calor. Termorregulación es algo que se practica mucho en los animales, por ejemplo los osos pardos que tienen gran cantidad de grasa parda y deben hibernar. Es por eso que se da este proceso de termorregulación, porque al hibernar necesitan producir calor por el frío. Espero haberme hecho entender. ¿Hasta ahorita una pregunta o nada? ¿Todo claro? Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El tejido adiposo. ¿Cómo se mantiene en equilibrio las grasas? Pues bueno, todos sabemos que empezamos primeramente comiendo. Después de comer, estas grasas o estos alimentos llegan a nuestro hígado, donde se va a sintetizar y almacenar lo que son las grasas. Después, el siguiente paso sería que estas se hidrolizan, es decir, se siguen descomponiendo para circular a través de lo que son los vasos sanguíneos, como podemos ver en la imagen.
No voy a meterme a detalle, pero se hidrolizan, por ejemplo, en ácidos grasos, y estos ácidos grasos van a servir para la contracción en los músculos. Entonces, estos ácidos grasos van a viajar hacia los músculos para la respectiva contracción. Vamos a hablar ahorita sí sobre la grasa blanca más específicamente y todo lo que deberían saber. La grasa blanca tiene dos funciones en sí. Aislamiento térmico. Con aislamiento térmico se refiere que mantiene la misma temperatura o la temperatura estable en un lugar indicado, ¿ok? Por ejemplo, puede ser alrededor de los órganos. Es por eso que se encuentra en varios órganos que ya vamos a mencionar. No que causa calor, sino que mantiene la temperatura. A eso se refiere con aislamiento térmico. La otra función sería que ancla y amortigua los órganos. Como ya mencioné antes, se encuentra alrededor de los órganos. Entonces tiene sentido. Órganos como cuáles, los que menciona el libro, a primeros rasgos son los globos oculares, los alrededores, ¿verdad? Y los riñones. Los riñones cuentan también con grasa blanca y también cuentan con grasa parda, pero lo veremos más adelante también. Entonces, como les mencioné, aislamiento térmico, ¿verdad? O sea que mantiene estos órganos con su respectiva temperatura para que puedan funcionar. Otra cosa que cabe acotar es que la grasa blanca es muy importante que sepan que hay mayor grasa blanca o grasa amarilla en lo que son mujeres, es mayor en mujeres que en hombres, ¿ok? ¿Por qué es mayor en mujeres? Pues lo que debemos saber es que las mujeres cuentan con senos, ¿verdad? Y estos adquieren volúmenes a través de lo que es la grasa blanca o grasa amarilla, o sea que los contornean. Además, en lo que es la cadera de la mujer también se encuentra, de hecho, un lugar donde se almacena mucha grasa en las caderas de las mujeres. Es por eso que se dice que esos lugares son donde va la mayor cantidad de grasa y por eso las mujeres tienen mayor proporción de grasa blanca o amarilla en proporción a los hombres. La grasa blanca, por otro lado, también es importante debido a las calorías. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una mujer embarazada, necesita demasiadas calorías para mantener un correcto embarazo y para poder seguir subsistiendo, porque si no tiene las suficientes energías, aparte, como menciona en este mensaje, va a tener la reducción de fertilidad, también va a surgir ciertos problemas que no voy a meter a detalle, debido a no tener las suficientes calorías durante el embarazo. Pero no va a poder tener un parto normal. Ese sería el resumen. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, voy a seguir con lo siguiente. El tejido adiposo, esta vez específicamente la grasa parda. La grasa parda, como les mencioné, tiene su función de termorregulación, o sea, que reacciona por el frío causando lo que es calor. Constituyen un 6% en neonatos. Con neonatos me refiero a bebés recién nacidos. Constituye un 6%, pero la grasa parda es importante ya que mantiene lo que es el calor en los neonatos, ¿verdad? Para el correcto desarrollo de los músculos, ya que también suele haber problemas con bebés prematuros que no se han desarrollado bien sus músculos, los cuales los ingresan a incubadoras, ¿verdad? Para generar calor. Pues bueno, si no llegan a tener estos problemas, se siguen desarrollando los músculos normalmente, pero simplemente con la calor producida por la grasa parda. Pero, ¿dónde se encuentra la grasa parda? Como el libro menciona, se encuentra también en los riñones. Entonces, los riñones tendrían grasa blanca y lo que es grasa parda. Se encuentra en mayor proporción en los neonatos, en lo que es la espalda superior, se encuentra en lo que son los hombros y como ya mencioné antes, en los cachetes, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante. Aquí está lo que les decía, los animales que hibernan tienen mayor cantidad de grasa parda, específicamente lo que es el oso pardo. La grasa parda reacciona al frío y causa calor, es lo que ya antes les mencionaba. La grasa blanca, por otro lado, también les es importante, ya que la grasa blanca contiene consigo lo que son nutrientes. Y en cambio, la grasa parda les va a servir como para producir termorregulación, o sea, mantenerlos en calor por el frío. Aquí tengo dos imágenes de histología, serían dos cortes histológicos, donde vamos a ver las diferencias. La grasa parda, por un lado, tiene que almacena triglicéridos en varios glóbulos. Por eso digo que es mejor verlo visualmente. Todos estos son glóbulos, ¿ok? Todas estas bolitas. Todas estas aquí son glóbulos. Almacenan una gran cantidad de triglicéridos y de glucosa, pero en varios glóbulos. ¿Ok? Mientras que la
el tejido adiposo o la grasa blanca o la grasa amarilla, ¿ok? Almacena triglicéridos en una gran cantidad en lo que es un glóbulo. Como pueden ver, son mucho más grandes que los de la grasa parda. Además, sabemos que tiene una gran abundancia de vasos sanguíneos, lo que es la grasa parda, lo que podemos ver alrededor. Mientras lo que es la grasa blanca o la grasa amarilla tiene lo que es ausencia de vasos sanguíneos. No podemos observar ninguno alrededor. ¿Ok? La tercera es que la grasa parda tiene una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué se dice que tiene una gran cantidad de mitocondrias? ¿Y cómo yo sé esto? Se dan cuenta que la grasa parda tiene un diferente color respecto a la grasa blanca o amarilla. Es debido a la gran cantidad de mitocondrias. La mitocondria es quien les da esta coloración. Y al tener pocas mitocondrias, se va a ver la grasa blanca se va a observar un poco blanca. Valga la redundancia. Pero eso sería la mnemotecnia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? Ok, podemos seguir. Dame un segundo, Ricardo, perdón. Eh, Chicos, no sé cómo están, o sea, sé que es mucha información. Eh, no sé si quieran tener un descanso, 5 minutos, para que vayan, tomen agua, vayan al baño, se dan un café, lo que quieran. Me avisan, si no, para seguir. Un descanso de unos 5 o 10 minutos, o seguimos nomás. Yo creo que seguimos. Ya están dormidos ya. Bueno, seguimos. Sí están con nosotros todavía. Sí, Bueno, voy a seguir explicando, ¿ok? Espero les haya quedado claro lo que es el tejido adiposo y sus diferencias. Igualmente tienen las diapositivas y está bastante claro. Ahora vamos a ver otro tipo de tejido conectivo especial, específicamente el llamado tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especial que es un poco más resistente. ¿A qué me refiero? Es más resistente porque es cartílago en sí. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en mayor cantidad en lo que es el pabellón de la oreja, lo encontramos en lo que es la punta de la nariz o la manzana de Dan, que también es conocida como el cartílago tiroideo, ¿ok? Y en menor cantidad lo podemos encontrar en lo que es la tráquea y lo que es la caja torácica. Esto decía el Saladín y considero que es importante que se lo aprendan. ¿Quién produce el cartílago? Es otra pregunta súper importante. Es producida por un tipo de célula denominada condroblastos. Los condroblastos van a ser los que van a segregar o van a producir lo que es el cartílago en sí. ¿Pero cómo lo va a producir? Pues hay un proceso. El condroblasto segrega lo que es matriz cartilaginosa, ¿verdad? Después de segregar matriz cartilaginosa, los condroblastos quedan atrapados. Estos se transforman en condrocitos porque están atrapados y quedan en los que son lagunas de condrocitos. Lo voy a explicar acá en una especie de dibujo, ¿ok? Tenemos primeramente lo que es el condroblasto, ¿verdad? Es rápido, una explicación muy rápida. Segrega lo que es matriz cartilaginosa, ¿verdad? Por todos lados, la segrega. Y tenemos que este condroblasto va a quedar atrapado debido a la matriz cartilaginosa, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta el condroblasto que quedó atrapado, ¡pum!, se diferencia automáticamente en lo que es un condrocito, porque está atrapado. ¿Y dónde se va a situar? En lo que se va a formar más adelante como la laguna de condrocito, o la laguna condro... Sí, la laguna de condrocito. Ahí es donde se va a situar el condrocito, que va a ser nada más y menos que el condroblasto diferenciado. Sencillo, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir con lo siguiente. ¿O tienen alguna pregunta para seguir? El proceso. Ok, lo voy a repetir. Igualmente no es muy importante. Tenemos el condroblastos, segrega matriz cartilaginosa, el condroblasto se queda atrapado, se da cuenta que está atrapado, se diferencia o se transforma en lo que es un condrocito. ¿Y dónde se va a situar? Se va a situar en lo que se conoce como la laguna de condrocito. ¿Está claro? Gracias. Ok. Vamos a seguir. Tejido cartilaginoso. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre matriz cartilaginosa? ¿Quién la segregaba? Los condroblastos, ¿verdad? Pues, ¿qué contiene esta matriz cartilaginosa? Contiene primero lo que son fibras colágeno y contiene lo que son
glucosa, aminoglucanos. Son contenido importante que mencionar. Y ahora vamos a hablar acerca de las propiedades del cartílago. Su nutrición se da por difusión de metabolitos. Exactamente, se dan cuenta que el condrocito está atrapado, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo van a pasar los nutrientes por aquí si no hay irrigación? Es decir, no pasan arterias. Pues sencillo, es por una simple difusión donde van a pasar los nutrientes hasta llegar a los condrocitos. Cabe mencionar que si la nutrición es por difusión, significa que va a ser muy lenta. Y al ser muy lenta su alimentación, pues su metabolismo también va a considerarse lento. Es importante eso también. Aquí también menciona que es avascular con excepciones. Todo tejido cartilaginoso es avascular. Si se refieren a excepciones, quiere decir, lo único que quiere decir es que pasan lo que son las arterias, pero no se ramifica, simplemente pasa una arteria, pero no hace nada, no nutre al cartílago, simplemente pasa una arteria, nada más. Siempre su nutrición va a ser por difusión, ¿ok? Que quede claro. Su regeneración es lenta por su metabolismo lento. Como les decía, al tener una nutrición lenta, pues su metabolismo va a ser lento. Y al tener un metabolismo lento, su regeneración también va a ser lenta. Es por eso cuando nos lastimamos la punta de la nariz, que es el cartílago, tarda algunas semanas en recuperarse o regenerarse, porque es un tipo de tejido especial, ¿verdad? Es cartilaginoso. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Una pregunta. Con respecto a eso del tejido cartilaginoso, ¿influye lo que es la cicatrización? Por ejemplo, si yo me llego a hacer como una perforación en la parte superior aquí de la oreja, ¿Ya? como tú dices, influye mucho lo que es la alimentación para cicatrizar rápido o lento, ¿o no? O sea, a lo que me refería con alimentación o nutrición es que sí influye, obviamente, sí influye. Va a ser si te haces una cicatriz en el pabellón de la oreja, su regeneración va a ser mucho más lenta, porque como ya mencioné, su metabolismo es lento. ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta o podemos seguir? Ok, vamos a seguir. Vamos a hablar acerca de los tipos de tejido cartilaginoso. Tenemos el primero, que es el más conocido, hialino, ¿ok? No iliano, que es muy común que se confundan, es hialino, ¿ok? El segundo, que es el elástico, y el tercero, que es el fibroso. Aquí es una especie de resumen acerca de qué es lo principal que los diferencia, ¿ok? El hialino tiene forma de vidrio en lo personal, pero no es importante que se aprendan eso ahorita. Lo importante es que el hialino tiene fibras casi invisibles o fibras colágenas tipo 2, ¿ok? Se dan cuenta que no se ven las fibras a comparación de estos cortes histológicos donde sí se observan las fibras. Aquí no se observan las líneas. Entonces tiene fibras colágeno tipo 2 o también denominadas fibras invisibles, aunque es más común que se las tomen así, fibras colágeno tipo 2. En lo que es el cartílago elástico, que es el segundo, ¿verdad? Va a tener lo que obviamente va a ser fibras elásticas. Y también va a tener otro componente que se va a llamar elastina. ¿Qué va a otorgarle al cartílago elástico? Pues elasticidad. Elasticidad como lo tenemos en el pabellón de la oreja, que podemos estirarla. Luego tenemos lo que es el cartílago fibroso, que contiene lo que son fibras colágenos tipo 1 o simplemente fibras colágeno prominentes. Es más común que las tomen como fibras colágeno tipo 1. Si se dan cuenta, aquí se observan las líneas. Y acá también se observan clarito las líneas, a comparación de lo que es el cartílago hialino. ¿Alguna pregunta o podemos seguir? Ok, vamos a seguir. Aquí vamos de nuevo con los tipos de tejido cartilaginoso, ¿verdad? Pues lo que quiero que vean es que el pericondrio, esto es lo importante, ¿ok? Esto es lo que quiero que se den cuenta en estos tipos de cortes histológicos. El pericondrio simplemente se va a encontrar en lo que es el cartílago hialino y el cartílago elástico. En lo que es el cartílago fibroso no se va a encontrar el pericondrio. Ya les voy a mencionar más adelante qué es el pericondrio, ¿ok? Pero en resumen, es una capa, no, es mejor dicho, es tejido conectivo denso y regular que se divide en dos capas. Tenemos una capa fibrosa, que es la externa, y una capa interna, que es la capa condrogénica. La capa externa, que es la capa fibrosa, va a contener lo que son fibras colágenos tipo 1 y la capa interna va a contener lo que son condroblastos. Pero en sí, todo lo que es el pericondrio va a ser tejido conectivo denso y regular.
va a estar a los alrededores del cartílago. Cartílago hialino y cartílago elástico. En el cartílago fibroso no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a seguir. Otra cosa que cabe aclarar es que se dan cuenta que menciona las lagunas, ¿verdad? Que es donde se van a situar los condrocitos. ¿Ok? Vamos a seguir con la siguiente. Funciones del tejido cartilaginoso. Las otras funciones que tiene el tejido cartilaginoso, como el hialino, es que va a servir para la articulación de los huesos. Se dan cuenta que aquí tenemos una articulación, tenemos el fémur y la tibia, la articulación femorotibial, en donde la epífisis superior, tanto en la epífisis inferior, se va a encontrar lo que es el cartílago que va a servir para la articulación de los huesos en sí. Entonces, esa sería la articulación del cartílago hialino. La segunda función sería que mantiene las vías respiratorias abiertas. Como se dan cuenta, existen aquí unos anillos de cartílago hialino, que se van a encontrar por la tráquea, incluso por la carina, van a ayudar lo que es mantener abiertas las vías de respiración al momento de respirar, valga la redundancia. Otra cosa importante del cartílago hialino es que el cartílago hialino va a servir para la formación de hueso prenatal, es decir, en la etapa fetal. Es decir, que va a comenzar siendo primero cartílago para luego convertirse en hueso, ¿ok? Eso es algo importante, que se lo menciono. Más adelante en medicina lo van a estudiar como circulación endocontral. Ahora vamos con las funciones del tejido cartilaginoso, esta vez del elástico. No hay que darles muchas vueltas, simplemente proporciona lo que es elasticidad. Como mencioné antes, el pabellón de la oreja. El fibrocartílago proporciona lo que es comprensión y resistencia. Es resistente, por eso se encuentra principalmente en lo que son en la unión tendón y hueso, ¿ok? Como tenemos aquí el tendón rotuliano, ¿verdad? Va a promover o va a otorgar lo que es la comprensión y resistencia, ¿verdad? Comprensión al momento de dar la pisada, al momento de caminar, y resistencia porque vuelve resistente la articulación. Aquí está el pericondrio que antes les mencionaba. Se dan cuenta que está alrededor de lo que es el cartílago. Está alrededor de lo que es el cartílago. Ya les mencioné que se dividía en dos capas, ¿verdad? Capa externa, que es la capa fibrosa. Capa fibrosa porque contiene ¿qué? Fibras colágeno tipo 1. Y la capa interna, ¿por qué? Porque contiene lo que son capa condrogénica o capa interna, es porque contiene condroblastos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Ricardo, disculpa que te interrumpa. Hasta aquí llegamos la clase. ¿Hasta aquí? Sí, hasta aquí nomás. Ok, listo. Muchas gracias.